La cancelación de Jimmy Kimmel después de Colbert nos dice que entramos en una nueva faceta de este nuevo orden mundial. Y es ahora, quizás del libro de Víctor Orbán, cómo ir poco a poco sacando a la gente. Hay que hacer una explicación breve, pero antes que todo, Carlos Dalmau, nuestro hoy, digamos, quiero convertirte brevemente en un profesor. Y yo soy tu estudiante, como de hecho así fue que nos conocimos literalmente. Tú eras mi profesor y yo era estudiante. Así que aprovechando que ya pasé por la experiencia de hacerte muchas preguntas en la escuela de Derecho, pues... Ya pasamos, vamos a decir que ya pasamos esa etapa, pero sí, es No, pero yo cierto. quiero regresar hoy a esa etapa, porque me parece importante varias cosas. Entre ellas, la primera y la más importante. Yo creo que siempre que hablamos de MAGA, de derecha, de Partido Republicano, de izquierda, partimos de la premisa de primero de que la gente entiende qué son esas cosas, que mucha gente sí entiende. Pero me parece también que es importante que entendamos que MAGA no es del todo de derecha, pero que sí han logrado plantear que la izquierda es toda antifa. O sea, que la izquierda es toda, o sea, en la discusión pública, en todos los medios, parecería ser que toda la izquierda es liberal progresista, trans, y que los únicos temas importantes para los grupos liberales no son el empleo, la libertad democrática, no es conseguir servicios de salud, que para la izquierda completa los temas importantes son los temas woke. Y han logrado que esa sea la conversación pública. Y me parece fascinante porque lo que han hecho con Jimmy Kimmel, con Colbert y ahora con Antifa, y vamos a explicar qué es Antifa, me parece que va en esa dirección. Es tratar de seguir arrinconando a estos grupos en un, ¿verdad? Grupos que no son iguales, disímiles, pero nada. Ok, déjame hacerte unas cuantas preguntas. Para empezar, ¿qué es eso de derecha versus izquierda? ¿Y qué es realmente la derecha? Si MAGA realmente es de derecha, porque uno ve cosas que no parecen muy de derecha en MAGA. Gracias por tenerme una vez más en este programa que tenemos semanal. Y me gusta que sea semanal, Jay, porque yo creo que nos permite analizar las cosas no de impulso. Nos da tiempo a detenernos un poco y darle pensamiento. Y eso que tú traes es un tema bien importante. Porque voy a empezar con esta reflexión. A la prensa le encantan las etiquetas. Si tú te das cuenta cómo se estructura una historia en la prensa, y estoy hablando en general, siempre hay un bueno y un malo, ¿verdad? El periodista no te lo dice, pero la forma en que se estructura, en problemas tal persona, puede ser el malo de la película. Esa narrativa viene de cómo nosotros hemos aprendido a relacionarnos con la realidad. Viene desde las películas de Hollywood. Tiene que haber uno bueno y uno malo. No nos gusta que haya algo muy gris, pero la realidad política es gris y vienen muchos matices. Entonces, para contestar tu pregunta, yo voy a usar una categorización, hay varias, pero voy a usar una que yo creo que es útil para problematizar esto. Y es la del filósofo y profesor, que en paz descanse, Gustavo Bueno, español, y quizás de los pensadores más profundos que tuvo España a fines del siglo XX y principios del siglo XXI. Y él tiene dos libros. Uno se llama El mito de la izquierda y otro El mito de la derecha. Y lo que dice es que esas categorías, esos labels, todos tienen muchas complejidades porque vienen de desarrollos históricos. Por ejemplo, él identifica 5 modalidades de la izquierda. Y te las voy a enumerar para que estemos claros. La primera izquierda es la izquierda jacobina, la izquierda de la Revolución Francesa. Esa fue la primera que existió porque eso de izquierda y derecha surge de donde se sentaban los grupos en la Asamblea Constituyente durante la Revolución Francesa. O sea, eso surge a raíz de la Revolución Francesa. ¿Y dónde se sentaban los grupos? Pues los jacobinos estaban a la izquierda. Y los que apoyaban al rey, a la iglesia y a las tradiciones estaban a la derecha. ¿Te das cuenta de dónde surge la izquierda y la derecha? Así que la primera izquierda es jacobina. ¿Y qué la distingue? Mírala ahí. Muy bien. Lo recomiendo a todo el mundo. Es un análisis profundo de la izquierda y de la derecha. Bueno, entonces, la izquierda jacobina se distingue porque
la soberanía nacional. Ya la soberanía no viene de Dios, ni viene del Estado, ni viene del rey, viene del pueblo. Y lo segundo, que es laica. La iglesia se tiene que someter, por eso la Revolución Francesa es tan anticlerical. Primero, próxima izquierda. Y me interrumpa porque no quiero... No, Pero por el próxima contrario. izquierda, la próxima izquierda es la izquierda marxista, que surge en el siglo XIX a raíz de los trabajos de Karl Marx. ¿Qué dice la izquierda marxista, comunista? Mire, a mí no me importa lo que diga el pueblo construido así por los jacobinos, porque ahí están, ¿quiénes mandan ahí? Los burgueses. Esa es la izquierda marxista, en la que dice el proletariado es el que debe mandar. Debemos eliminar las clases sociales, eliminar el capitalismo, se acaba el capitalismo y ahora hay un Estado y una sociedad sin clases. Ese es el marxismo. Y lo que quiere es cambiar las estructuras económicas de la sociedad. ¿Y cuál es la tercera izquierda? La izquierda anarquista, la de Bakunin. ¿Y qué dicen los anarquistas? Pues mira, el mejor Estado es el que no existe. Los seres humanos podemos ponernos de acuerdo en un comité, en una cooperativa, y todos ayudarnos, y no necesitamos al Estado porque el Estado es opresor. Y esa es la izquierda anarquista. Y ya voy por 3, y mira qué distintas son. Bien diferente. Porque la izquierda marxista descansa en un Estado fuerte. Lo que pasa es que es un Estado que quienes mandan son los proletarios. Entonces hay una cuarta izquierda que él la llama la izquierda indefinida. Y esa izquierda indefinida es la izquierda, ahí cae la izquierda liberal americana. Ahí cae la idea de que el Estado debe existir para darle oportunidades a las personas y para buscar cómo igualarnos, ser lo más iguales posible. En derechos principalmente. Y finalmente lo que él llama la izquierda extravagante, que es la izquierda que al destruirse el sueño de los marxistas por la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, al caer eso, esta izquierda extravagante dijo, yo puedo vivir en el capitalismo, yo puedo vivir en la economía neoliberal, pero yo quiero derechos para los grupos LGBT, o yo quiero derechos ambientales, o yo quiero derechos para los animales. Entonces lo que buscan es unos pedazos o áreas para buscar reivindicación de derechos, pero no cambiar ni el Estado ni la sociedad. Y esas son las 5 izquierdas de Gustavo Bueno. Ok, por si acaso, para entender esto. De nuevo, todo esto se basa porque se sentaban ¿dónde? En la asamblea se sentaban ¿En qué país? En la izquierda los revolucionarios jacobinos y en la derecha los que estaban con el rey y con los nobles. ¿Y eso era en qué país? En Francia. Ok. ¿Dónde ocurrió qué? La revolución francesa, que dicho sea de paso, la revolución francesa ocurre en el 1789 y ocurre después de lo que llaman la revolución, pero más que una revolución fue una guerra de independencia, en Estados Unidos. Claro. Ok, pero que una es influida por la otra y de hecho, si no es porque los franceses ayudan a Estados Unidos en su lucha por la independencia, probablemente Estados Unidos seguiría siendo una colonia británica. Sí. Okay. Y eso por si acaso lo digo porque esos son datos históricos, ¿verdad? No estoy menospreciando a Estados Unidos, estoy diciendo el dato histórico de que Lafayette, frente a la Casa Blanca hay un parque y en ese parque una de las estatuas más prominentes es la estatua de Lafayette, el Marqués de Lafayette, que fue uno de los colaboradores más importantes de la Guerra de Independencia. Bueno, con dinero y con conexiones en Francia. Gilbert Dumoutier, Marquis de Lafayette. Y esa persona es probablemente la persona más importante en Estados Unidos. Casi todos los estados, por no decir todos, tienen una calle que muchas veces es la calle principal, bastante parecida a nosotros con Luis Muñoz Marín, que todos los municipios tienen una calle Luis Muñoz Marín. Pues en los estados existen muchas calles que se llaman Lafayette y es a base de reconocer la influencia y básicamente que si no llega a ser por el Marquís, probablemente no sea Estados Unidos independiente. Así que planteo esto para que entendamos que el origen político de lo que es izquierdas y derecha tiene una gran influencia entonces en cómo se forma Estados Unidos como nación. ¿Okay? Y por de ahí sale, ¿verdad? Mi comentario. Ok, Carlos, hablemos de la derecha.
porque el problema de la izquierda es que tiene unas subdivisiones brutales, pero mucha gente piensa que la derecha no, y la derecha tiene iguales divisiones. Mira, qué bueno que me haces la pregunta, y voy a empezar con un comentario, vamos a decir, controversial, para luego explicarlo. Trump no es conservador. Trump no es conservador, porque la gente confunde conservador derecha con liberal izquierda. No, Trump es reaccionario, y voy a explicar. Gustavo Bueno tiene 3 categorías de la derecha, y voy a seguir en el modelo de Gustavo Bueno. Hay muchos, Norberto Bobbio fue otro que escribió sobre esto, y muchos otros, pero me gusta el de Gustavo Bueno. 1, la derecha liberal es la primera. La derecha liberal se desarrolla en el siglo XIX y luego en el siglo XX se fortalece, y es una versión de que podemos ser respetuosos de los derechos humanos, de que el Estado no viole mis derechos, pero el Estado también debe proteger mi propiedad privada y el libre mercado. Y la derecha liberal, por ejemplo, uno de sus grandes exponentes es Hayek, el economista Hayek, o Milton Friedman. Nadie va a decir que son de izquierdas, son liberales de la derecha. ¿Por qué son de derecha? Pues porque no caen en ninguna de las categorías. No son anarquistas, no son marxistas, no caen en ninguna categoría de la izquierda, son de derecha. Ahora, otra parte de la derecha es la derecha conservadora. Cuando aquí alguna gente dice la diestra o la derecha, no definen dónde es que están ahí. Pero la derecha conservadora en toda Europa y en los Estados Unidos es una derecha que favorece la vuelta a los valores tradicionales del Estado, incluyendo el poder de las iglesias. Ahí está la derecha. Disminuir, aumentar el poder de las iglesias, y disminuir el poder de los grupos, incluyendo la derecha conservadora. No es muy free market, porque lo que queremos es las tradiciones. Por ejemplo, alguien de derecha puede ser monárquico, creer en que debe venir un rey y el rey debe mandar porque Dios lo mandó. ¿Me das cuenta? Y hay una tercera derecha, que es la derecha reaccionaria. Los reaccionarios no son iguales a los conservadores. Los conservadores, ¿qué quieren? Conservar el status quo. Ese es el conservador. El reaccionario se siente que estamos en un estado decadente, donde hemos perdido toda la grandeza del pasado, y reacciona a eso y quiere volver a una edad de oro. Y ese reaccionario, por ejemplo, ¿quiénes han sido reaccionarios? Mussolini fue un reaccionario. Tomó todo lo de la izquierda, y luego, ¿qué quería? A la grandeza de Roma, devolver a Italia a la grandeza de Roma. Pues MAGA es un movimiento bien diverso, pero en su core es reaccionario. ¿Por qué? Make America Great Again. Vamos a volver a la grandeza que fue América. Claro, uno se pregunta, ¿cuándo fue grande? ¿Cuándo la guerra civil? Pero ellos no definen, ellos entienden, hubo una América grande. Yo sospecho que se refieren al tiempo de McKinley, Teddy Roosevelt, Woodrow Wilson, la Primera y Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se convirtió en el gran poder del mundo, y donde los grupos minoritarios tenían que hacer un poquito de silencio y hacer fila y calmarse, ¿verdad? Y eso es el reaccionario. El reaccionario habla de una edad mítica, y Trump todo el tiempo está hablando. Y esa derecha, para terminar la presentación breve que me ha forzado a hacer, tiende a ser... Es que, perdóname, es que no vamos a entender a Charlie Kirk. Exacto, no vamos a entender. No vamos a entender, o sea, si no tenemos los elementos de entender qué es la derecha y qué es la izquierda y cuáles son las subdivisiones de grupo, no vamos a entender a Charlie Kirk, a Jimmy Kimmel y todas estas divisiones, y sobre todo el cómo Trump está usando una forma bien diferente de la derecha de lo que nosotros tenemos entendido, que es Milton Friedman y la derecha de... La derecha liberal. Es una derecha liberal porque son liberales
como le dirían económicamente. antes, los country club republicans, o sea, que eran los republicanos más ¿verdad? De temas más económicos, más de profesionales, de empresariado, de sectores más, ¿verdad? Acaudalados y demás. Y yo creo que para tú entender la revolución que representa MAGA, tienes que Sí, entender esos conceptos de es derecha una e izquierda y revolución. las subdivisiones. Y voy a hacer un breve comentario aquí sobre el tema de Kirk. Charlie Kirk, y lo pueden buscar en YouTube, expresamente distinguía entre los liberales y la izquierda radical. Y él decía, les voy a decir cuál es la diferencia. Un liberal, que hoy día los están demonizando igual, pero Kirk era más inteligente y más sofisticado que muchos de los que están utilizando estos argumentos. Kirk decía, un liberal es una persona que cree en la ampliación de unos derechos que yo no creo. Pues ¿a qué se refiere? Pues a los inmigrantes, por ejemplo. Pero con quien yo puedo ir a tomarme una cerveza, a almorzar, a hablar, a dialogar. Porque cree en el diálogo. Él dice, la izquierda liberal extrema quiere callarme, porque es revolucionaria. Quiere eliminarnos. ¿A qué se está refiriendo Charlie Kirk? A lo que llamaría, digamos, Gustavo Bueno, una mezcla entre izquierda jacobina, que son revolucionarios, y la izquierda marxista, leninista, que cree, lo que cree es, yo no creo en eso, el parlamentarismo, ni estar hablando mucho. Yo creo que aquí hay que liquidar a los burgueses, como haya que liquidarlo, e imponer la sociedad sin clase through any means necessary. Y por eso Stalin se liquidó millones de agricultores en Rusia y en la Unión Soviética porque eran no eran ni burgueses, eran agricultores que se oponían al comunismo. Y él dijo, pues si hay que liquidarlo, se liquida. Así es que todo eso está mezclado, pero hay que hacer esas distinciones. Carlos, yo estoy de acuerdo contigo y me parece que desgraciadamente parte de lo que ocurre, y yo no quisiera estar de acuerdo contigo esta vez, pero tengo que estarlo, parte de lo que ocurre es que el desconocimiento de las estrategias lo que hace es que le permite a demagogos y a personas que manipulan la opinión pública salirse con la suya planteando que son ideólogos, cuando realmente no lo son. Son personas que se adaptan a lo que le convenga y no realmente son ideologías lo que está detrás. Y tú ves, por ejemplo, Hayek creía mucho más en que el gobierno sí tuviera intervención. De hecho, creía este programa de welfare, que es ¿verdad? El sistema austriaco. Mientras que Milton Friedman era lo contrario. No, de cero, eso de ayudar a la gente, eso de los cupones, eso de ayuda gubernamental. Vamos a eliminar todos esos departamentos de ayuda Todo social. todo lo que sea gobierno deberíamos eliminarlo dentro de todo lo posible y básicamente solo para el ejército existe el gobierno. Todo lo demás, para asuntos de ley y orden, el gobierno. Fuera de eso, la empresa privada. Esa es la filosofía de Friedman, Universidad de Chicago, ¿verdad? Después, Los ¿verdad? Chicago Boys. Chicago Los Boys. Chicago Boys. Entonces los austriacos, que se caso Chicago y Austria tienen unas inspiraciones muy similares. Digo, pero los originales son los de Austria. O sea, Sí, los Austria, primeros no, que... Austria Economics, lo que pasa es que lo que hizo Chicago fue meterle econometría y temas que de hecho Austria también lo tiene, o sea, es mucho más estudio matemático. Sí. Y eso es lo que lo hace diferente porque en el mundo abstracto, el mundo teórico, la economía siempre se habla mucho en la teoría. Y lo que se hizo fue que se trató de meter, ok, ¿cómo matemáticamente yo logro probar mis Digo, puntos? y Milton Friedman se ganó el premio Nobel de Economía, para que estemos claros. No estamos hablando de lightweights. Son gente reconocida. Bueno, digamos que cambiaron la historia del mundo. O sea, estamos Digo, hablando de gente que hoy día estamos debatiendo sus ideas. O sea, hoy día el y mundo es sí, antes y después de esos estudios económicos. Obviamente sabemos, ¿verdad? Lo que pasó en el keynesianismo y John Maynard Keynes, ¿verdad? Que vino también ahí y que empezó con ese tema de intervención gubernamental. Pero, Carlos, importante, para tú entender lo que está pasando hoy en el mundo MAGA y cómo están cambiando el orden mundial, tenemos que partir de la premisa de dónde salen estas ideas, de dónde sale este populismo nacionalista, de cómo funciona este mundo donde yo digo que yo creo la libertad de expresión, pero si tú te expresas así, te voy a quitar tu programa de televisión y voy a usar la FCC para quitarte tu programa de televisión, lo cual se supone que sea todo lo contrario porque la ideología de derecha liberal, que es la tradicional, ¿verdad? Lo que se supone que todos creamos,
es un mundo donde, por el contrario, supone que tú permitas la libertad de expresión y no intervengas con el FCC. El FCC no exista para fines prácticos. Y eso no es lo que está ocurriendo. Es lo contrario. Es usar el aparato del Estado para empujar mi pseudo derecha, pero es realmente de derecha. Sí. Por eso, Jay, por ejemplo, Slavoj Žižek, que es un filósofo eslovenio, pero muy conocido, que dicho sea de paso, él se identifica como comunista conservador. Él es un comunista conservador. Pero él dice que la derecha reaccionaria y la izquierda revolucionaria radical se encuentran. Es como un horseshoe, se encuentran porque sus tácticas son iguales, aunque sus objetivos son distintos. Y si tú te das cuenta, en la izquierda radical revolucionaria quiere callar a la derecha, sacarlos de los campus, que nadie hable de esto. Le ponen los labels rápido. Todo el mundo dice fascismo, fascismo, fascismo. No se dan cuenta que no, que hay muchas categorías que no son fascistas. Hay que entender que el fascismo fue un fenómeno distinto. Ese es Slavoj Žižek. Pero él dice, mira qué interesante lo que dice Žižek. La izquierda, con toda la cultura de la cancelación, pues hace lo mismo que la derecha. O sea, no te dejo entrar. Y los de derecha también. Eso es anatema. No se debe hablar de eso. Sin embargo, los de derecha liberal creen bueno, no Milton Friedman, pero mira, vamos atrás. El liberal por excelencia se llama John Stuart Mill, británico, que escribió On Liberty. Hemos hablado de ese del texto. Mill decía, yo creo en que el Estado debe proteger, pero no debe intervenir nunca con nadie, a menos que sea para evitar un daño. Un daño de los intereses tuyos. Y él no entendía que te hiera algo o que tú entiendas que algo es objetable es suficiente daño, porque eso es la libertad de expresión. O sea, si yo digo, Jay, yo creo, estoy convencido que el problema de Puerto Rico es la música. Se debe eliminar toda música, toda representación artística y debemos concentrarnos en la meditación y en la oración. Pues si yo digo eso, tú podrás decir que yo estoy disparatado. Ese es John Stuart Mill. Dicen que John Stuart Mill nunca se rió en público y ahí se nota. Nunca se rió en público. Bueno, la realidad esa que te estoy diciendo, Jay, la libertad de expresión es precisamente respetar y querer incluso escuchar a aquellos que dicen cosas que entendemos que son erradas, objetables y disparatadas. Si no nos cogemos en serio la libertad de expresión, estamos en este mundo que estamos ahora, donde la FCC, el jefe de la FCC le puede pedir a una emisora, yo lo votaría, a Jimmy Kimmel. ¿Y qué pasa? Si te quitan esa licencia, ¿tú sabes el efecto que tiene eso? Pues, ¿qué hicieron? Lo suspendieron. O sea, imagínate a dónde hemos llegado. Pero es importante que entendamos que John Stuart Mill lo más que decía era que había que proteger a la minoría para evitar la tinoría de la mayoría y que la sociedad tiene que buscar cómo evitar hacer daño precisamente para buscar la felicidad de todos y que esa era la búsqueda de la verdad o la búsqueda de del happiness. Votar a Jimmy Kimmel. Stephen Colbert también. Parece que hay un killing spree porque también South Park, que es de CBS, que es de la competencia, también está en problemas ahora y acaban de atrasar el capítulo de South Park. Todo esto ocurre porque, hay que decirlo, el jefe de la FCC fue a un podcast de derecha y dijo que le parecía de muy mal gusto lo que había pasado en ABC con Jimmy Kimmel y resulta ser que hay un caso de dos empresas que están comprándose una a la otra de $6 billones y dependen, y son las retransmisiones de ABC en los mercados locales, y esas empresas dependen de que la FCC le apruebe la fusión. Y la FCC, que es la agencia que ¿verdad?, fiscaliza las telecomunicaciones y las empresas de televisión y demás en los Estados Unidos, pues básicamente el jefe de la FCC dijo que le había parecido de muy mal gusto y básicamente condenó las expresiones de Jimmy Kimmel. Mi problema con esto, Carlos, es que a mí, honestamente, Jimmy Kimmel no me gusta como comediante ni nada por el estilo. Colbert sí me gusta. Kimmel no. Pero mi problema es que Kimmel no hizo
un chiste de mal gusto. Kimmel lo que dijo fue una expresión estrictamente política. En ese momento él no hizo un chiste, él no estaba haciendo un chiste y se le fue la mano, no, ni siquiera un chiste, punto, ni siquiera estaba haciendo un chiste. Él simplemente hizo un statement él dijo lo siguiente, él dijo que le parecía que el Partido Republicano estaba desesperado por hacer ver como que el asesino de Charlie Kirk no era de la derecha MAGA. Y que eso fue todo lo que él dijo. O sea, me preocupa porque el contenido de lo que dijo Jimmy Kimmel es realmente un contenido de índole política, no de índole de sátira política o de índole ni siquiera de mal gusto, es simplemente una apreciación, una opinión de alguien que está diciendo, oye, ¿por qué tanto énfasis para ustedes en la derecha de que el asesino de Charlie Kirk no es de derecha? ¿Por qué tanto énfasis en eso? That's it, that's all. Y creo que dijo también, corrígeme si lo entendí bien, que cuando le preguntaron al presidente cómo usted se siente luego de que su amigo ha sufrido esto, él dijo, creo que estoy bien, y entonces inmediatamente dice, y no sé si has visto que estamos a punto de terminar esta remodelación del área del Rose Garden que lleva mucho tiempo y me siento muy bien. Y entonces él parodia un poco el tema de que, oye, para ser tan amigos, como que él está bastante preocupado por las remodelaciones. Y eso también echó leña al fuego. Debo decir también que ocurrió que Trump estuvo en el juego de los Yankees y estaba hasta bailando con el público justo después del asesinato de Charlie Kirk. O sea, es decir, que es como mi hijo y después de hacer esto. Y eso lo subieron a las redes sociales, ¿verdad? No estoy diciendo que está bien o mal. Lo que estoy diciendo, y por si acaso, pues el presidente de Estados Unidos tiene que seguir siendo el presidente y tiene que disimular y tiene que parecer que está en control. No puede irse un luto y no seguir siendo el presidente de la nación. No, pero estoy dándote, ¿verdad? Subrayando que ambas expresiones de Kimmel no fueron. Él ha tenido expresiones mucho más duras. Mucho más. Y mucho más extravagantes. En este caso, parecen expresiones bastante fácticas o de opinión política. Y ahí yo creo que debemos dedicar un poquito a qué significa esto, porque vamos primero a poner en contexto. En la FCC es un ente regulatorio que se creó bajo Franklin Delano Roosevelt, demócrata. Es parte del gobierno grande que tanto critica, ¿verdad? La mentalidad MAGA, que hay que desmontar el aparato de gobierno administrativo, ¿verdad? Y siempre ha tenido un lugar extraño en esta, frente a la idea de la libertad de expresión, porque ¿a qué se dedica la FCC? Se supone que da licencias y puede poner multas y hasta suspender los derechos si se violan ciertos principios de obscenidad o vulgaridad. Fíjate que son conceptos bastante anticuados, especialmente en la era del cable TV y en la era donde ya todo el mundo, eso de la obscenidad y la vulgaridad, eso ya nos pasamos. Pero todavía las licencias que da la FCC tienen ese criterio. Y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha dicho claramente que no pueden interferir con sátira política, que no pueden, con crítica, con comentarios de opinión, y que deben ser muy cuidadosos en el uso de ese criterio de qué es lo que es vulgar o qué es lo que es indecente. Y no se puede usar para censurar expresiones políticas. Y eso, de pronto, dice el director de la FCC, que si él fuera el jefe de la empresa donde está Jimmy Kimmel, él lo hubiera sacado porque le pareció indecente lo que dijo, usando ese umbrella, ese concepto de que de alguna manera está violando los principios. Y lo que tuvo que haber ocurrido es que esa empresa, el efecto que tiene que te suspendan tus licencias es enorme, económico y de reputación. Así que doblaron rodillas, como hemos planteado aquí, ante el emperador Jerjes. Los 300 no doblaron rodillas y Leonidas no dobló rodillas, pero ¿cómo se llama el presidente de Disney? Ya se me olvidó el nombre, pero sí, me acuerdo. Pero ¿sabes quién es? Sí. No sé si es Eisner o uno de ellos. Dobló rodillas y sacan a Kimmel
lo suspenden por ahora. Bob Iger. Iger, okay. ¿Cuál es el problema aquí? Y voy a plantearlo para tener esta discusión contigo. Esto no es la primera vez que un gobierno persigue personas por su manera de pensar en los Estados Unidos. La última vez que ocurrió de una forma así de abierta fue en el famoso periodo de persecución de personas que simpatizaban con el socialismo y el comunismo. Eso pasó en los años 40 y en los años 50, donde hubo toda una creciente persecución del FBI de personas que estaban vinculadas a esas ideologías. Y luego se hizo todas las vistas de McCarthy, lo que llamaban el McCarthyism. Pero ¿cuál es la diferencia? Y aquí es que voy. Se metió preso gente perdió sus trabajos en Hollywood, había listas negras. El FBI le decía a los directores, si usas estos actores, te tumbo. Eso pasó en los Estados Unidos. Pero hubo una cosa que balanceó la ecuación. Y lo que balanceó la ecuación fue que la libertad de expresión de los medios se mantuvo. Y periodistas cuestionaron eso y luego, poco a poco, fueron desenmascarando a McCarthy, que llevaba las vistas en el Congreso, y pudieron desenmascarar esta idea de que supuestamente se estaba persiguiendo los infiltrados contra los Estados Unidos que venían desde Rusia y toda esa cosa. En este caso, si tú apagas las voces de los medios, ¿quién puede balancear la ecuación? Ahí está el peligro. Carlos, ahí está el peligro. Yo creo que hay una película, y perdóname, yo normalmente no hago esto, odio hacer esto de hecho, pero hay una película que trata del tema y es Trumbo, la historia de uno de los escritores más importantes de esa época, que precisamente fue perseguido por sus ideologías ¿verdad? De ser, en ese caso, en esos tiempos, lo que sería la izquierda para nosotros hoy. Y tuvo que hacerse pasar, o sea, no pudo ni siquiera ir a recoger premios que se le daban porque tenía que hacerse pasar por otra persona, porque si no, si se enteraba el FBI, pues no permitía que se le contratara como escritor. Y uno de los escritores más prolíficos de los años 50. Y es importante porque esa historia la estamos repitiendo de una forma u otra. Ahora, Carlos, tengo que decirte, y esta parte para mí es muy difícil decirla porque yo creo a veces que balancear las cosas nos hace lucir como que estamos haciendo falsas equivalencias o que le tenemos miedo a que nos digan lo contrario. Yo no le tengo miedo a que me digan X o Y cosa si en efecto es la verdad. O sea, los datos son los datos, mi punto, y yo siempre voy a pensar eso. Pero, ¿qué está haciendo Trump? Pues Trump está usando lo que los demócratas usaron en la cultura de la cancelación y lo está llevando al extremo indebido e impropio. Pero ciertamente, esos excesos de la izquierda liberal progresista, de que si tú decías quién es una mujer, automáticamente se te cancelaba porque eras antitrans. O si tú decías, mira, yo no estoy de acuerdo en eso de que ciertas personas puedan participar en deportes de la rama femenina, te cancelaban. Si un varón decía cualquier comentario que implicaba, por ejemplo, lo que cantaba Paquita del Barrio, si un hombre cantara y le dejara a una mujer rata inmunda, animal rastrera y todas esas cosas, sería un hombre deleznable, irreprochable y obviamente, pues, ¿qué pasa? Que yo no estoy en desacuerdo con por esa expresión porque ciertamente ha habido una cultura machista, patriarcal que existe. Pero la solución a eso no es que el péndulo se vaya totalmente hacia la izquierda y cancelar a cualquiera por ser meramente varón. Y automáticamente se nos decía que los varones vivíamos en el privilegio. Y automáticamente si eras varón y blanco, pues no merecías ni entrar a la universidad, aunque tuvieras los requisitos. Y se llegó un punto, Carlos, en que la discusión, y te voy a escuchar porque sé que hay otra posición sobre esto, estoy planteando, ¿verdad? No. La forma en que estas personas de derecha lo ven. Es como que, pues ahora me toca a mí decirte a ti who's in charge, porque I am in charge. Ahora, el problema, Carlos, del péndulo es que se está llevando a un extremo donde el Estado se está usando para llevarlo para que la FCC te diga, mira, tú tienes una fusión de 6 billones, ay, qué chavienda. Es que ese Jimmy Kimmel, esas expresiones, qué indebidas fueron esas expresiones. Y Jimmy Kimmel, que es un detractor histórico de Donald Trump, de repente, pues tengo que sacarlo, porque si no, no se va a dar la fusión de esas dos empresas y el FCC tiene que cuadrarlo.
Y me parece que una cosa es una cosa y otra cosa es que el FTC, es que Amazon me llevó a la contraria en algo. Pues el FTC ahora va a anunciar que hay que romper Amazon y dividirlo en cantos. Es que el SEC ahora va a investigar los bancos y esa parte es la parte que el péndulo no puede ser el extremo a la derecha para corregir el péndulo hacia extrema izquierda. Te escucho. No, fíjate, estoy analizando lo que dices. Yo creo que no es una falsa equivalencia en términos del el ambiente político y cultural que se ha dado. Y a eso voy. Por un lado, en el periodo, principalmente en Biden, nunca se usó el FCC de esa manera, pero sí el gobierno empezó a hablar de cómo las redes sociales tenían que, de alguna manera, eliminar el speech, lo que llamaban hate speech, el discurso de odio objetable, que lo asociaban con la derecha. Y una de las razones por las cuales Elon Musk dice que compra X, una de las razones que él da es hablándole a ese grupo diciendo Twitter se había convertido en una especie de lugar curado donde cualquier cosa fuera te tumbaban la cuenta. Y yo lo que quiero es que la gente pueda expresarse en este foro público sin reservas. ¿Qué pasa? La ironía de esto que está ocurriendo es que Charlie Kirk, que es quien ¿verdad? El evento de su asesinato ha creado todo este debate, era un defensor de la libertad de expresión, y una de las grandes acusaciones que le hacía a la izquierda radical es que la izquierda radical lo que quiere es callar a los que están en contra de ellos. Y una de las formas de callarlos es no dejes entrar a Charlie Kirk a los campus. En este campus tú no entras. Y él lo que dice es, pero escúchame, déjame hablar y yo te voy a escuchar. No, porque lo que tú dices es odio y es malo. Y es, bueno, es malo por ponerle un label, pero es racista o es clasista o es lo que sea. ¿Qué ocurre? De pronto, cuando tú oyes el discurso de Vance, que para mí es muy revelador, toda la primera parte del discurso de J.D. Vance, que es el vicepresidente, es un discurso de empatía. Ha muerto una persona que creía en esto, que creía lo otro, y por ahí va todo bien, una persona que yo conocía, que era un ejemplo, que daba el ejemplo de dialogar con los demás. Y toda la última parte, de pronto parece que alguien de Trump le dijo, estos talking points los tienes que meter ahí. Y entonces se monta en el discurso que ahora ves a todos diciendo, vamos a perseguir al hate speech, vamos a perseguir los grupos que promocionan esto, implicando que hay grupos que se dedican a crear situaciones de violencia. Yo entiendo, si tú me preguntas, yo no creo que se refiere a Antifa, porque Antifa es una especie de grupo amorfo de, digamos, antifascista, pero ahí hay unos elementos de violent resistance, ¿verdad? De violencia, resistencia violenta. Yo creo que él se refiere a los grupos que George Soros subvenciona, que lo que quieren es, mira, vamos a dar educación de género, vamos a dar educación para personas trans, y ellos asocian que el mero hecho de meter eso en el sistema crea la violencia. ¿Y con qué lo están atando? Con la información que surge, la última información sobre el sospechoso, no sé si la hemos comentado aquí, del asesinato de Charlie Kirk. Y es la información que indica, hasta ahora, esto no está en un jurado ni en un juicio, esto es lo que han dicho las autoridades, hay que ver qué se confirma, pero que esta persona viene de una familia conservadora, de una familia republicana, en un estado republicano, pero que en los últimos tiempos, debido a una relación con su roommate, que era una persona que estaba moviéndose trans a cambiar de género, empezó a obsesionarse con el discurso de odio de la derecha y con una especie de obsesión de neutralizar a Charlie Kirk. Si eso es verdad, si no es verdad, eso lo tenemos que ver. Pero, ¿por qué lo menciono? Lo menciono porque eso junta
con el argumento político que quiere hacer la Casa Blanca, que es: esos movimientos siembran veneno en nuestra juventud que termina cogiendo un rifle y matando a personas de la derecha. Y eso es un puente bien largo, pero es lo que están tratando de establecer. De acuerdo. Y para mí el problema principal es que, por ejemplo, hoy un hombre de Texas fue arrestado por amenazas de muerte a Zohran Mamdani, que es el candidato socialista o socialdemócrata de la alcaldía de Nueva York. Y estos discursos lo que van a provocar es esos péndulos, o sea, hacia un lado y hacia el otro. O sea, yo escuché a Eric Trump y al mismo Donald Trump hacer expresiones que en vez de unificar la nación, fueron expresiones que fueron a decir: nosotros hemos sido víctimas de la persecución y de la violencia. A lo cual, sin duda, ha ocurrido. Donald Trump le trataron de matar, o sea, trataron de matarlo, y Charlie Kirk pues lo mataron. So, no hay duda de que hay Lo grupos de mataron. izquierda como Steve Scalise que trataron de matarlo también. Sí. Eso pasa. Pero en la derecha también ha tenido sus grupos que trataron de raptar a Greg Whitmer, le pegaron fuego a la casa de Joe Shapiro, entraron a la casa de Nancy Pelosi por razones políticamente motivadas, que trataron de hacer ver como un robo en ese caso. También vemos el caso de Hortman, la ex senadora y portavoz de los demócratas en Minnesota. Sabemos del caso extremadamente terrible y que de hecho recuerdas que le habían puesto un target a la casa de Gabby Giffords, que también trataron de matarla, y aquel disparo, bueno, yo honestamente voy a decir que si hay un milagro de vida es ese, porque a ella sí le pegaron en la cabeza los disparos y sobrevivió. Así que es obvio que ha habido una retórica violenta, y la retórica violenta se tiene que disipar con un diálogo de sosiego y de unidad nacional, no de empujar todavía más la separación. Y tengo que decirte que J.D. Vance, que es mucho más sofisticado que Donald Trump, es quien más me ha preocupado. J.D. Sí. Vance fue al podcast de Charlie Kirk y empezó a hacer toda una retórica: no nos vamos a unir a grupos que hacen esto, no nos vamos a unir a grupos que hacen lo otro. Y esas expresiones sí me parecieron preocupantes, y ver que ahora se está usando todo esto para básicamente sacar a toda la oposición política. Bueno, pues existe entonces la democracia liberal a la que se trató de hacer la nación o fundar la nación. Yo tengo mis dudas recientemente de si la tendencia es en contra de eso, o quizás lo estoy exagerando. Carlos, tú me dices cómo tú lo ves. No, hay uno de los pensadores más influyentes sobre J.D. Vance es un profesor de la Universidad de Notre Dame que se llama Patrick Denning. Patrick Denning es un académico serio, reconocido por Obama como un académico serio, pero que tiene una tesis que escribe en su libro ¿Por qué el liberalismo fracasó?, en la cual él dice que la cultura liberal lo que ha creado es una sensación de soledad, de egoísmo, de cada grupo por su lado. Y es una manera también que J.D. Vance utiliza para confrontarlo con esta cultura progresista woke, que según describe Denning en su libro, es la idea de que lo que tú eres y lo que es el país es lo que tú quieras. No hay criterios objetivos. No hay criterios ni siquiera tradicionales. Tú te sientes gato, pues tú eres gato. Tú, literalmente, como ellos lo plantean, hay gente que dice: bueno, pues yo soy no binario y me identifico como un animal, que es el gato, por decirlo. O yo soy tal pronombre. Entonces, eso lo que ha creado es un hombre de paja. ¿A qué me refiero? Eso no representa la mayoría ni de los demócratas, ni siquiera de los liberales. Eso es un grupo pequeño que quizás, como diría Gustavo Bueno, pertenecen a la izquierda extravagante. Pero son los casos más, digamos, dramáticos para todo el resto de la gente. Por ejemplo, una mujer, un hombre que se convierte en mujer y se mete al equipo olímpico de boxeo. Pues, ¿cuántas personas pueden caer en esa categoría? Pues
mínimo 0,00.0, pero suficientes para crear un drama. Y eso es lo que yo creo que J.D. Vance está utilizando como un discurso, que el liberalismo fracasó y que por tanto, ¿a qué tenemos que ir? A las instituciones tradicionales, la nación como tú eres, o estás con mi nación o estás en contra, a la religión. Por eso los evangélicos son tan importantes. Charlie Kirk es un blanco evangélico, su formación es evangélica y no nos confundamos. El 15% de los adultos votantes son evangélicos y tienen un poder enorme. Esa cultura evangélica es muy fuerte. Dicho sea de paso, los afroamericanos no se identifican como evangélicos, no tienden a identificarse como evangélicos, salvo unas excepciones, precisamente porque asocian lo evangélico con los blancos. Casi siempre se asocian con los bautistas o los, hay muchos otros, metodistas, luteranos, lo que sea, pero evangélico es una fuerza bien fuerte. Solamente quiero hacer un comentario y te paso la bola. Esta idea de usar una etiqueta grande, los liberales, progresistas, socialistas, woke, es la construcción de un mito. No hay tal cosa como eso. Yo explicábamos antes que se pueden identificar mínimo 5 categorías contradictorias de la izquierda y mínimo 3 de la derecha. Entonces, te pongo un ejemplo. Los marxistas, los que todavía creen en el comunismo, son bien críticos de la cultura woke. Ellos, por ejemplo, gente como Slavoj Žižek piensa que woke lo que quiere es que te quedes dormido en esta idea simbólica de que lo importante es qué nombre te ponen, cómo tú llamas al otro. Todo eso es superficial. Los marxistas entienden que lo que hay es transformar la sociedad radicalmente en sus relaciones económicas y permitir que la gente trabajadora tenga participación en la producción, en el capital y finalmente en el Estado, que es la visión marxista. ¿Qué pasa? Los woke están felices con el mundo capitalista. ¿O tú me vas a decir que Oprah Winfrey, que digamos se identifica con woke, es una de las mujeres más ricas de Estados Unidos? O sea, el capitalismo is good. Y eso son dos izquierdas muy diferentes. De hecho, el fenómeno woke, progresista, liberal, es casi siempre un fenómeno de las ciudades grandes, de las universidades, estudiantes, profesores. Es un fenómeno de las élites intelectuales del país. Y eso hay que decirlo porque cuando tú a un trabajador de Ohio le vienes a hablar de estas cosas, él dice, pero si yo lo que quiero es, o sea, como yo, en una economía que se están llevando los trabajos, y ahí es que Trump les habla. Y ahí es que entra el nacionalismo. Yo, Carlos, sé que tenemos que terminar. La visita de Trump en Inglaterra también nos debe hacer, si quieres hacer unos comentarios sobre eso y lo dejamos entonces ahí. No, me gustaría también oír tu opinión. Los ingleses, igual que la Iglesia Católica, nadie hace ceremonia como los ingleses y como la Iglesia Católica. Nadie, esos son los maestros de esto. La Iglesia empezó hace muchos años, pero se han ido poniendo, o sea, cuando tú ves lo que es la selección de un papa, eso es un espectáculo, o sea, es increíble. Y los ingleses son los grandes expertos de ese tipo de espectáculo real. Tienen una tradición larguísima y lo saben hacer. Y decidieron darle el Royal Treatment a Donald Trump. Les vamos a enseñar a Trump la diferencia entre Buckingham y Mar-a-Lago. Vamos a enseñarle la diferencia. Y se nota que Trump en la gala dice, esto es uno de los honores más grandes de mi vida. Cosa que Trump no suele decir en casi nada en su vida. Porque él siempre ha hecho algo más grande o mejor. Pero tuvo que haber sentido, o sea, los ingleses tuvieron que haberse comido el show poniéndolo al nivel de Winston Churchill, de la reina Isabel, todo el poderío, con el objetivo final
de que Trump entienda que es aliado de Inglaterra. Inglaterra depende grandemente del apoyo militar y en parte económico de los Estados Unidos. Y los ingleses dijeron, we need to charm this guy. And they did. Y yo creo que fueron efectivos y da una idea de cómo manejar a Trump. No te digo que eso le sale a todo el mundo, porque no todo el mundo es los ingleses, pero le salió a los ingleses. Debo decir que no es la primera vez, Carlos. O sea, la otra vez vino lo mismo. Mira, aquí cuando llegaron, ¿verdad? Aquí tenemos esta invitación del rey para que vengas a conocerlo y digo, vengas a sentarte con el rey. O sea, el charm diplomacy, el come to the king diplomacy es lo que están haciendo. Ellos saben eso muy bien, como tú mencionaste, porque ellos son los mejores, tienen son una los postura de mejores. reyes todavía. Sí, son los mejores. Y además hay que decirlo, Carlos, y esto para ser justo, Donald Los franceses Trump, no trataron bien a sus reyes. exactamente. Los franceses no dan con eso porque son republicanos. Los alemanes tampoco salieron de los reyes. Los españoles son mixtos porque hubo un rey que era un rey dictador, que fue Franco, que se proclamó rey y luego revivió la monarquía, pero hay una relación muy, muy tenue. Pero los ingleses son monárquicos. They love their king. Incluso la reina Isabel, después de Lady Di, sobrevivió y ahora están Peaches and Cream. De hecho, el rey Carlos, que supone que no fuera muy querido, y está con su pareja nueva, chilling, lo cual Nadie muestra, hubiera ¿verdad? Lo dicho que eso. Cuando murió Lady nadie. Di, todo el mundo dijo, ese tipo está muerto, pero hay algo que saben los ingleses y los chinos. Give it some time. Hay que tener paciencia. Give it some time. Carlos, yo te voy a decirte que yo pensaba que Carlos iba a renunciar iba a abdicar, iba a dejar que lo heredara su hijo, pero no pasó. Give it some time. Esta gente saben lo que están haciendo, Jay. Y, oye, de hecho, si lees el Economist de la semana pasada, hablan de la crisis política que está viviendo el Reino Unido. O sea, no es que no tienen problemas, pero hay un acuerdo social, hay unos acuerdos sociales. Y uno de los acuerdos sociales ahí, que está bastante sólido, es que la corona es un elemento de unificación nacional para los ingleses. Y mientras eso exista, pues va a haber una manera de comunicar los intereses de Inglaterra por ahí. Y ahí vemos cómo la cultura muchas veces es más importante que la realidad. O sea, y ahí te das cuenta de cómo tú puedes literalmente decidir algo que es totalmente imaginario, porque son seres humanos igual que nosotros, pero le hemos dado un estándar distinto. Y lo mismo pasa con Trump. O sea, Trump quiere eso mismo. O sea, yo pretendo que me den ese otro estándar porque yo tengo el poder. Dicho eso, creo que terminamos con lo siguiente, y es que ocurrió que el primer ministro de Inglaterra dijo que no confía en Putin, y están los demócratas en el Senado planteando que si Trump puso Antifa como organización terrorista, Rusia debería ser una organización terrorista, como ahora dice Trump que es Venezuela. Venezuela acaba de sacar sus aviones militares a dar una vuelta para que vean que ellos no son mancos, que no es que no tienen nada para hacer. Carlos, con eso cerramos. ¿Algún comentario sobre eso? Bueno, el tema de Venezuela se ha mantenido latente. La movilización continúa. Ahí no ha habido un bajón de la presencia militar en la zona. Como hemos dicho aquí, ¿verdad? Hay que ser humildes y decir lo que uno sabe y lo que no sabe. Lo que no sabe es que yo no soy experto en temas de movilización militar. Yo no sé qué plan tienen, pero creo que ahí no hay manera que Estados Unidos recoja esas tropas y diga, pues ya, mandamos el mensaje y se acabó, sin algún cambio en el estado de cosas. ¿Cómo es ese cambio? Pues ya hemos especulado aquí, pero no creo que eso se va a quedar así. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar. Ahora sí te voy a decir una sola cosa más sobre el tema de Trump, que hemos hablado mucho de Trump. Él está en un momento en su vida también donde él quiere lograr todo lo que no había podido lograr. O sea, él ha logrado muchas cosas. Es un billonario, ha sido presidente en 2 ocasiones,
está transformando la política de forma que nadie lo había hecho, por lo menos en las pasadas décadas. Pero no es rey y nunca podrá ser rey porque no nació hijo de un rey y no hay monarquía en Estados Unidos, aunque quiera que lo traten así. Y no tiene un premio Nobel y él quiere el premio Nobel. Esas dos Desesperado por cosas, el primer Nobel. él está, porque él quiere llenar todas el bucket list, él quiere todo. Así es que, ¿y por qué yo menciono esto? No es una manera de ridiculizarlo, al contrario, es entenderlo. Yo creo que Inglaterra dice, no te puedo nombrar rey porque ya aquí hay una línea sucesoral, pero te puedo tratar como un rey, te puedo tratar así. Y es lo que hizo esa maquinaria, porque es una maquinaria sofisticada, donde nada, en esa visita, nada, yo te aseguro que nada. Es más, le colaron unas imágenes en Windsor Palace ahí con Epstein, pues, y arrestaron a esa gente y para adelante. Pero nada de esa visita se dejó vamos a ver qué pasa. Todo eso estaba planificado detalladamente y lo ejecutaron magistralmente. Ojalá que en los contactos que tenga Puerto Rico con Washington haya una 10ª parte del nivel de sofisticación y planificación y estrategia que muestran los ingleses. Me quito el sombrero ante ellos. Sí. We'll Yo sí see. te puedo decir, Carlos, que cuando tú empiezas ya a entrar a poder fiscalizar lo que la gente dice, it's scary. Y no sé. Sí. Sobre Soy de los todo a que través del FCC, porque una cosa es que tú lo digas. Esto es objetable. Otra cosa es que uses el mollero del Estado para decir, el que haga esto le cierro la emisora. No, y que anunció que iba. Ahí se cruza una frontera. Y hay una frontera adicional, y es que tú dices, Antifa es organización terrorista. Ok, chévere. Tú te piensas que este grupo, Antifa por si acaso es un grupo de gente que fomenta estas protestas. Digamos que sería en Puerto Rico lo que para nosotros sería quizás Scott Barbés y los grupos de Se Acabaron las Promesas, por ejemplo, que han formado estas protestas y ¿verdad? Estas ideologías que terminan en protesta. Y Digo, Antifa Carlos, viene si de no lo ves igual. antifascista, los supuestamente Así es. antifascistas. Así es. ¿Qué pasa? Que se tilda como que son estos grupos de protestas que llegan, ¿verdad? Esto es lo que se alega por parte de la derecha. Grupos que lo llevan al extremo de ser violento, ¿verdad? Y esa es la alegación. Y tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero en ese mensaje, el presidente no solamente dice que está declarando a Antifa como un grupo antifascista, o perdón, como que por si acaso Antifa es el que estaba en contra del fascismo de Hitler, bla, bla. Él dice que cualquiera que apoye, ya sea financieramente o económicamente, otras palabras, el presidente ha dicho que va a investigar con el Departamento del Tesoro y como parte de la seguridad nacional a cualquier persona que se vincule a Antifa. ¿Qué es eso? Toda la izquierda. O sea, todo George Soros, toda la gente a la que Soros le haya dado 3 pesetas, o sea, el centro una investigativo. vinculación? ¿Qué O sea, significa vincularse? Vincularse puede limitarse a que alguien haga una expresión de que, bueno, hay unos argumentos ahí que, o sea, hay que tener, porque eso de vincularse, ¿cómo? ¿Cómo vincularse? Es muy por eso, peligroso, es muy peligroso. Y esa maquinaria no se activó el primer día, pero se activó el segundo día. En la Casa así Blanca es, o sea, inmediatamente viene la oportunidad. así es. Y usar a Charlie Kirk, que, o sea, me parece increíble que usar a un capitán o a un héroe con la que tú puedas diferir, pero que creía en la libertad de expresión de las dos partes y usar eso para silenciar una de las dos partes, pero no que creíamos en que la cultura debería fomentar personas como Charlie Kirk que iban a la universidad, ponían un micrófono y debatían entre grupos de izquierda y derecha y tenían cada uno en debate de ideas. No era censurar al otro, no era el otro quitarle el micrófono, eso es lo que están haciendo, o sea, usar la figura de Charlie Kirk que planteaba la apertura y que decía que criticaba la cultura de la cancelación para ahora cancelar a quienes son las personas que cogían el micrófono para debatirle a él, pues caramba, eso es exactamente lo que no quería Charlie Kirk. Así que Charlie Kirk debería estar ahora mismo revolcándose en la tumba, válgame, y yo sé que no es la frase correcta, pero No, o sea, no, esto no es Charlie Kirk, o sea, que Charlie Kirk predicaba lo contrario. contrario. Y fíjate, luego de que ocurrió lo de Charlie Kirk, yo conocía
obviamente conocía el impacto de Charlie Kirk y Turning Point en el movimiento MAGA, que fue un impacto enorme, sobre todo en los jóvenes, movilizar a los jóvenes y movilizar a los evangélicos. Pero me he puesto, luego de que ocurrió el asesinato, que como tú sabes, a mí me impactó personalmente porque algo me dijo que cuando empiezas a matar personas meramente por su expresión en lugares públicos, eso tiende a extenderse. Eso no termina en un evento. Eso en la historia tiende a traer repercusiones serias. Pero me puse a ver, y una de las cosas que él planteaba, usted podrá estar en desacuerdo o no, es que él creía que la narrativa dominante en los Estados Unidos, incluso en la educación, era antiblanca, era anti personas como él. Y por ejemplo, él decía, cuando yo estudié la historia de Estados Unidos, digamos que le dedicaron un día a los padres fundadores y a la Constitución. Y le dedicaron 10 días a la guerra civil, la esclavitud, la guerra civil y los movimientos de liberación social. Entonces él dice, mira lo que dice, y yo sé lo que él está tratando de hacer, porque dice, ok, eso es importante. Él dice, eso es importante. Pero ¿cómo es que no dedicamos 10 días al genio que fue redactar la Constitución de los Estados Unidos? ¿Y cómo se logró eso? ¿Y cómo se logró construir un país basado en una Constitución? Ok, lo que él está diciendo es, ok, escucha mi punto, a lo mejor no te convenzo. Lo que él decía también es, los liberales no son iguales a la izquierda radical, lo cual es compatible con lo que dice Gustavo Bueno. Un izquierdista radical puede ser marxista. ¿Y el marxista qué quiere? Pues quiere una revolución para transformar el Estado de forma que los burgueses no manden y que los capitalistas no manden y sea un Estado sin clase, ¿verdad? Una sociedad sin clase. Por poner un ejemplo. O los anarquistas o los anarcosindicalistas que creen en un anarquismo y que de pronto lo corran los sindicatos. Y aquí nos vamos a poner de acuerdo a través de los sindicatos. Ok. Pero eso es muy distinto al liberal. Y él lo explica. Él dice, un liberal es una persona que yo puedo estar en desacuerdo porque piensa que hay que ampliar los derechos de las minorías. Puede ser. Pero puedo hablar con él. Él no me quiere callar. El izquierdista radical, él dice, el izquierdista radical sí me quiere callar. Sí me quiere callar porque lo que quiere es imponer su ideología de izquierda. Como lo haría, digamos, como hizo Lenin, como hicieron los bolcheviques. Los bolcheviques callaron a los mencheviques, a los que querían un cambio gradual. Esos los callaron, los eliminaron. Y eso es lo que él usa. Ese debate, yo creo que él está simplificando la historia. Yo creo que él tiene unas categorías muy blanco y negro que no se ajustan a la complejidad. Pero yo creo que es bueno tenerlo. Tengamos el debate. Ahora han cogido la bandera de Charlie Kirk, lamentablemente, para usarla de un poco una excusa para intervenir con todo el que no sea MAGA. Y eso no es Charlie Kirk. Definitivamente no es Charlie Kirk. Definitivamente. Y en memoria de Charlie Kirk, deberíamos estar hablando de cómo abrir la conversación y al debate, no cancelar a los que antes quizás fueron canceladores. Así y es. esos son otros 20 pesos. Gracias, Carlos. Esto es un nuevo orden mundial. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.